Por favor. Hola, muchas gracias. Quiero agradecer a todos su asistencia, a los organizadores por considerar esta presentación. Me siento muy honrado de volver a estar aquí en Zacatecas. Este es nuestro primer viaje después de la pandemia y estamos muy emocionados de estar aquí nuevamente. Me quiero presentar, me llamo Víctor Barrera, trabajo en el Instituto Politécnico Nacional y esta presentación es un trabajo conjunto con la doctora Julia Verónica García Tejeda. Y este trabajo habla sobre grafos cuánticos, en particular equipados con operadores de Dirac y un análisis espectral, en el caso cuando los grafos son equiláteros y periódicos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la agenda, tenemos tres partes. La primera vamos a hablar un poco sobre operadores en grafos. En la siguiente parte, los espectros de los operadores en grafos periódicos y una última parte donde damos una solución exacta para encontrar espectros ante potenciales arbitrarios. Adelante. Okay, la siguiente. Bien, la motivación es considerar la ecuación de Dirac, que es una de las ecuaciones más hermosas de la física matemática. En particular, esta ecuación que tenemos aquí es la forma unidimensional de la ecuación. Tenemos, como podemos ver, la función de onda dependiente del tiempo y de una variable espacial. Tenemos alfa y beta, que son dos matrices hermitianas. Estas matrices cumplen esta propiedad de anticonmutatividad y además, cuando las tomamos al cuadrado, nos da la matriz idéntica. Es bien conocido que a partir de estas propiedades se observa que las matrices deben de tener un número par de filas y de columnas. La siguiente, por favor. Y esta ecuación pues trajo en el siglo XX de forma inmediata las nociones relativistas de spin y de antipartículas, entre otras hallazgos muy importantes. En particular, nosotros, si consideramos el caso n igual a 2, podemos tomar como alfa y beta cualesquiera de las matrices de spin de Popper, que tenemos por acá. En este caso nos restringimos precisamente a este caso, al caso cuando n es igual a 2, y la idea es considerar este operador sobre un grafo métrico periódico. La siguiente. Ok, la ecuación de Dirac admite también soluciones estacionarias, como las podemos ver acá, donde representa un parámetro de energía. Aquí tenemos H barra, la constante de Planck, y este psi es un vector columna que tenemos aquí indicado con sus componentes psi1 y psi2, y este vector columna satisface esta ecuación independiente del tiempo o estacionaria. En unidades naturales, la ecuación que tenemos aquí, podemos notar este operador, toma esta forma muy convenientemente escrita de esta manera, donde Q es una matriz que representa un potencial que incluye no solo la contribución de la masa, que es la que tenemos aquí para la partícula libre, sino que puede contener también el acoplamiento con otros potenciales. Entonces, aquí en esta matriz Q nosotros incorporamos precisamente potenciales que puedan estar interactuando con la partícula. Esta es una forma de la matriz de potencial que tenemos aquí. Tenemos un potencial electrostático, un potencial escalar, si existe, la masa de la partícula. Y si hubiera incluso potencial anómalo, perdón, un momento anómalo magnético, también se puede incluir en la matriz, por ejemplo, las entradas que tienen los ceros aquí en la matriz. Ok, en este trabajo consideramos que los potenciales que estamos tomando en consideración, el potencial electrostático y el escalar, son potenciales regulares, acotados en general, potenciales que no nos van a dar problemas. Adelante. Ahora, cuando hablamos de grafos cuánticos, en realidad la palabra podría parecer un poco extraña, pero se refiere básicamente a un grafo métrico que tiene un operador diferencial o pseudodiferencial que se considera en las aristas del grafo.
Primeramente, un grafo métrico es un grafo combinacional, pero lo dotamos de una estructura métrica. Entonces, aquí entre cada par de vértices, lo que nosotros hacemos es construir una arista, que es un segmento de línea recta que une las dos aristas. Entonces, nosotros en este caso podemos tener grafos que puedan tener vértices que no estén conectados, pero eso no los consideramos. Es decir, vamos a asumir que entre cualquier parte de vértice siempre va a existir una sola arista. Y cuando consideramos un vértice en particular, todas las aristas que se conectan a ese vértice las denotamos con esta notación, sub y sub v, donde v denota ese vértice donde se están conectando esas aristas. Y el número de aristas que se conectan a ese vértice lo llamamos el grado o valencia del vértice. Y aquí lo denotamos como de la siguiente. Bien, este grado o valencia lo asumimos positivo, finito, es decir, tenemos un número finito de vértices conectado a cada vértice. Más aún, todo el grafo es conexo, no hay regiones desconectadas. Y de forma natural, con las aristas que introdujimos, establecemos la métrica estándar del espacio Rn en cada una de las aristas. Además de esto, podemos inducir la topología usual de Rn en cada una de las aristas y la medida de Lebesgue lineal en cada una de las aristas. Entonces, con todo esto, pues dotamos ya de una estructura métrica al grafo que nos permite establecer una ecuación, un operador diferencial en sus aristas. Ahora, en particular, nos interesan pues, los grafos que son periódicos. En particular, periódicos con respecto a un grupo. El grupo que tenemos aquí, como podemos ver, se forma con elementos de red, pero se forma a partir de combinaciones lineales de estos vectores. Es decir, son básicamente una estructura en forma de red, lo que tenemos aquí. Y sobre este grupo nosotros establecemos una acción que podemos ver de esta manera. La acción consiste básicamente en la suma de elementos del espacio de red. Entonces, dándole esta estructura de grupo, nosotros podemos trabajar simplemente en una parte del grafo y todo lo que hagamos en esa parte pues, se va a ver reflejado en todas partes del grafo, dada la periodicidad que tenemos aquí. La siguiente, por favor. Bien, siempre que trabajamos con este tipo de operadores como Schrödinger, Dirac, etc., pues conviene trabajar con un espacio de Hilbert adecuado. En este caso, por ejemplo, el espacio de Hilbert que consideramos pues, es el espacio de las funciones cuadradas integrables. Aquí sobre el grafo, y para entender esto, pues debemos de notar que la norma que establecemos se construye a partir de las normas sobre cada una de las aristas. Entonces, digamos, este es el grafo, el espacio más natural para trabajar. Y también podemos considerar, por ejemplo, espacios de Sobolev sobre el grafo aquí, como pueden ver, un espacio sobre de orden S también. Y en particular, nosotros nos vamos a restringir al espacio de Sobolev H1, que consiste de funciones que son cuadrado integrables y sus primeras derivadas también son cuadrado integrables. La siguiente. Sin embargo, cuando trabajamos con el grafo, no hay forma natural de establecer condiciones en las aristas, perdón, en los vértices. De forma natural, eso, digamos, depende mucho del operador que estemos considerando sobre el grafo. No obstante, de forma natural, con el espacio H1, siempre es posible establecer condiciones de continuidad en los vértices del grafo, pensándolo como, por ejemplo, un gran circuito eléctrico, se pueden establecer aquí condiciones de continuidad en los nodos, pero de forma natural no hay una manera fácil de establecerlas. No obstante, se puede observar que si se establecen condiciones de esta manera, donde aquí, bueno, voy a explicar la notación, Q representa el espinón, el superíndice 1 y 2, que vemos para acá es la componente 1 y 2 del espinón, y hace referencia a la arista donde estamos midiendo esta componente. Entonces aquí
Si se establecen condiciones de esta manera, se puede obtener que el operador es autoadjunto en el grafo, y esta sería, digamos, una forma de establecer condiciones de vértices para un grafo como el que estamos considerando. Y de esta expresión pues, se pueden derivar algunos casos particulares. Un caso particular sería asumir la continuidad de la primera componente del espinor. Entonces, aquí nuevamente la notación, el subíndice, hace referencia a la arista en donde estamos considerando esta solución. Y E' pues son dos aristas que están conectadas al mismo grafo, al mismo vértice. Entonces aquí establecemos la continuidad, pero para la segunda componente del espinor, de acuerdo con las condiciones que vimos, se tendría algo como esto. Entonces, podemos ver que la suma de las segundas componentes, cumple con esta relación. Y este es algo que se observa, por ejemplo, cuando consideramos grafos equipados con operadores de Schrödinger y consideramos, por ejemplo, interacciones puntuales tipo delta en los vértices. Es decir, de que hay continuidad en la función delta, pero la primera derivada de la función delta es discontinua, tiene un salto. Entonces, por esto, aquí convenientemente podríamos llamarlas estas como condiciones tipo delta. La siguiente, por favor. Similarmente, si ahora consideramos que la segunda componente del espinor es continua, entonces se obtiene que la primera componente debe satisfacer esta condición de balance. Y esto también es como un análogo de lo que se observa cuando tomamos nuevamente grafos equipados con operadores de Schrödinger y con interacciones puntuales tipo delta prima en los vértices. Es decir, tenemos continuidad o el análogo de la continuidad de la derivada, pero la discontinuidad en la función de onda. Entonces, estos análogos surgen así de manera natural en considerar las condiciones de frontera, perdón, de vértices generales que hacen el problema autoadjunto en estos grafos. La siguiente, por favor. Por otra parte, también podemos tener continuidad en la primera componente y que la suma de las segundas componentes se anule en cada vértice. O, similarmente, continuidad en la segunda componente y la suma de la primera componente que se anule. Y estas son totalmente análogas a las condiciones tipo Kirchhoff-Neumann que encontramos igualmente en estos grafos. Y que nos hablan, por ejemplo, de una conservación de un flujo, por ejemplo, un flujo de probabilidad. Entonces, estas condiciones también nos hacen pensar en estos grafos cuánticos como una especie de circuito cuántico, un circuito que se establece de forma natural entre estos vértices. La siguiente, por favor. Muy bien, y con todo esto, entonces, nosotros podemos tener el grafo dotado de esta estructura periódica, considerar un operador de Dirac sobre este grafo, que tenga a estas funciones cuadrado integrables y el dominio más precisamente que se establece de esta manera, es decir, consiste de todas aquellas funciones h1, nuevamente h1 es funciones cuadrado integrables y su primera derivada es cuadrado integrable, y que satisfagan las condiciones de vértices que tenemos especificadas en todos los casos particulares que hemos visto. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos un operador que establecemos ya y le tratamos de estructurar el grafo cuántico a este grafo que estamos considerando. La siguiente. Entonces, no voy a poner todos los detalles, pero sí quisiera mostrar este resultado importante que nos dice que este operador que estamos considerando va a ser formalmente autoadjunto o simétrico, a condición de que las funciones A y B, que son las que vienen en las condiciones de vértices, sean real valuadas, que no se anulen simultáneamente, y que el potencial Q sea real valuado y la matriz correspondiente sea una matriz simétrica. Entonces, todo esto pues, hace un operador muy bonito. Y el hecho de que el operador sea autoadjunto o formalmente autoadjunto me asegura que el espectro va a ser real. Y esto pues, es por sí bastante relevante. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ahora, para hacer el análisis espectral de
estos operadores que estamos considerando en el grafo, vamos a considerar la red dual. Aquí yo ya doté al grafo de una estructura periódica, pero también podemos considerar la red dual que está asociada a esta estructura, que está definida aquí con este conjunto G asterisco. Va a ser todos aquellos vectores de red tales que cuando hago el producto punto, el producto escalar con los vectores de la red, esto me da un múltiplo entero de 2pi. Entonces, a esta red que tenemos por acá, el conjunto cociente, que sería el conjunto de todas las clases de equivalencia que se forman en esta red dual, pues lo vamos a conocer como la zona de Brillouin de la red dual. Entonces, el trabajo consiste al final en trabajar únicamente en esta zona de Brillouin y lo que hagamos aquí pues, se va a ver reflejado en todo el grupo, en todo el grafo, debido a la estructura de grupo que le notamos. La siguiente, por favor. Bien, entonces cuando tenemos operadores periódicos, una forma natural de trabajar es a partir de la transforma de Floquet. Y se puede llegar a este resultado que nos dice que el operador D, que es el operador de Dirac que estamos considerando, se puede considerar como una suma directa de operadores que dependen de un parámetro θ. Y este parámetro lo podemos dar un sentido de cuasimomento, es decir, un elemento de esta zona de Brillouin. Entonces, conforme nosotros trabajamos en la zona de Brillouin, para cada uno de estos valores tenemos un operador correspondiente y la suma de todos estos operadores genera el operador de Dirac en todo el grafo. Se puede probar que estos operadores son autoadjuntos en el espacio L2. Aquí gamma 0 representa la celda fundamental del grafo. Y este C2 nos indica que son aquellas funciones cuadradas integrables que regresan dos valores, es decir, son vector valuadas. Y necesitamos esos valores porque estamos considerando espinores de dos componentes. Entonces tenemos aquí una familia de estos operadores y a cada uno de estos operadores les podemos dotar también de las condiciones de frontera que tenemos especificadas en los vértices. Y el uso de la transforma de Floquet además me da esta condición de cuasiperiodicidad que tenemos debido a la definición de la transforma de Floquet. Entonces, cada uno de estos operadores, que le llamamos hamiltonianos de Bloch, va a ser estas funciones cuadradas integrables dentro de la celda unitaria que satisfacen las condiciones de los vértices en la celda y la condición de cuasiperiodicidad. La siguiente. Y estos operadores tienen espectros discretos. Cada uno de los valores que vemos por acá pues depende del cuasimomento. ¿Okay? Y viéndolo como una función precisamente del cuasimomento que está en la zona de Brillouin, cuando nosotros variamos este cuasimomento, los eigenvalores pues generan una superficie. Y estas son las superficies de dispersión de estos operadores. Si estas superficies tienen rango, aquí especificado por este segmento, entonces la unión de todos estos rangos me da el espectro del operador. Aquí, cuando hay un error, no debería ser θ, este debe ser el espectro de todo el operador del grafo. Entonces, como podemos ver, trabajar en la celda de Brillouin y encontrar los espectros de cada uno de los operadores de tipo Bloch, la unión de sus espectros pues, me genera el espectro total y vemos que entonces vamos a tener una estructura tipo bandas en este espectro. La siguiente, por favor. Entonces, hasta este momento, retomando, tenemos un grafo periódico con respecto a un grupo, pero el potencial, digamos, no lo había considerado periódico. Ahora, si el potencial es periódico, llegamos a la expresión de los espectros que tenemos. Okay, entonces tenemos grafo periódico, condiciones de frontera periódica y potencial periódico. Pero si además, digamos, lo simplificamos todavía un poco y consideramos que todas las aristas tienen la misma longitud, en este caso tenemos un grafo equilátero, entonces es posible obtener en forma explícita la relación de dispersión que define el espectro de bandas del grafo. Entonces, sin perder generalidad, pues podemos asumir que cada una de las longitudes es unitaria, es un grafo que tiene longitud
amplitudes 1 en cada una de sus aristas. Y dado todo lo que hemos hecho, pues podemos restringirnos únicamente a una arista, analizarla, y a partir del espectro de esa arista podemos obtener todo el espectro del grafo. Entonces, ese es, digamos, el plan que tenemos a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí precisamente estamos considerando los parámetros A y B, que son los parámetros que establecen las condiciones de frontera. Y D, recordemos que es el grado de cada nodo. Entonces, dotándolo de esta manera, en esa estructura, los parámetros, pues hacemos que las condiciones sean periódicas también. Y con esto, pues las condiciones de frontera de cada vértice pues, pueden tomar esta expresión en el caso cuando consideremos, por ejemplo, la continuidad de la primera componente. Digamos, este sería un caso que podemos tomar de manera simple, pero podemos tomar en realidad cualquiera de las condiciones que podemos especificar en el grafo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el operador de Dirac, una de las aristas, aquí entre 0 y 1. Y, por ejemplo, podemos especificar condiciones tipo Dirichlet en los vértices que se encuentran a los extremos de esta arista. Este operador, así como está definido con las condiciones de frontera, nos va a ser autopunto. El espacio L2, nuevamente C2, indica que va a haber dos condiciones que se van a regresar, pero dos componentes de peso menor. Y un operador definido de esta manera consiste de valores simples aislados y el espectro real porque es un operador que es autoadjunto. La siguiente, por favor. Ahora, simplemente como una anotación, aquí tenemos el conjunto de vértices en la celda fundamental, digamos que tenemos R vértices, y las copias desplazadas de estos vértices, debido a la acción del grupo, las denotamos como V subíndice J, y el superíndice nos indica hacia dónde se desplazó, que tiene que ver con el vector que le estamos sumando. Y estos son los vectores que generan el grafo. Ok, entonces la siguiente, por favor. Algo así como esto, una celda en forma de panal de abeja. Entonces, esta celda es generada por dos vectores, que es el vector E1 y el vector E2. A partir de estos dos vectores yo puedo generar toda la celosía. La celda fundamental, que sería por ejemplo esto que sería aquí en color negro, tendría dos vértices únicamente, V1 y V2. Los vértices aquí que son como huecos, pues no le pertenecen a la celda. Entonces, si yo tomo esta celda y la desplazo en la dirección del vector 1, pues genero en forma horizontal las celdas. Pero si yo desplazo en términos del vector E2, genero en forma sesgada, hacia arriba o hacia abajo, esta celda. Entonces yo puedo desplazar esa celda fundamental hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, y con esto yo construyo todo el grafo. Entonces podemos ver que en esta celda tenemos dos vértices, tres aristas, y yo puedo restringirme a una sola arista para analizar el grafo, aplicar las condiciones de continuidad para la primera componente y la otra condición de balance en la segunda componente, y a partir de eso obtener el espectro de todo el grafo. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tomar una arista cualquiera. Digamos, yo parto de un vértice y me dirijo a otro vértice desplazado, en caso de que exista tal vértice. Entonces, si lambda no pertenece al espectro de este operador de Dirichlet que vimos hace un momento, entonces la ecuación diferencial en esta arista va a tener dos soluciones linealmente independientes. Y estas soluciones van a satisfacer estas condiciones que vemos por acá. La siguiente, por favor. Entonces, yo puedo construir una solución general de la ecuación de Dirac en esta arista a partir de una combinación lineal de estas dos soluciones, con A y B como constantes arbitrarias. Pero una vez que aplico las condiciones de vértices y la condición de periodicidad, la solución general que se establece en esta arista toma esta forma. Entonces podemos ver que aparece el valor de la solución en el vértice VI y el valor de la solución en el vértice VJ sin desplazar. Y aquí aparece el parámetro de la θ debido a este desplazamiento.
Entonces, esta solución aquí depende de estas dos soluciones linealmente dependientes epsilon y g que aquí aparecen. La siguiente, por favor. Le tomas una foto. Y cuando aplicamos ahora la segunda condición, que es esa condición sobre la segunda componente del espinor, pues llegamos a esta ecuación, donde estamos aquí señalando con esta tilde todos los nodos que están conectados con V y Y. Entonces, aquí tenemos toda esta ecuación de balance y el parámetro θ que aquí vemos, bueno, después de hacer algunas cuentas, pues depende únicamente de las soluciones epsilon que mencionábamos, que eran las soluciones linealmente independientes en una arista de la ecuación de Dirac. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros repetimos esto para cada uno de los vértices del grafo, pues obtenemos un sistema lineal de ecuaciones. De R ecuaciones que son homogéneas y donde las incógnitas son las soluciones de cada uno de los vértices de la ecuación de Dirac. Entonces, a condición de que este sistema tenga una solución no trivial, el determinante del sistema pues tiene que ser cero. Y esa es precisamente la condición espectral o la relación de dispersión que me permite calcular el espectro en el grafo. Entonces, la siguiente, por favor. Uno puede llegar sin mayor problema el sistema homogéneo de ecuaciones que mencionaba va a tener una solución no trivial a condición de que se cumpla esta ecuación. Entonces tenemos aquí una función θ que depende del parámetro espectral y tenemos aquí una función f que depende del cuasimomento. En otras palabras, esta función f depende de la estructura del grafo y esta función θ depende del potencial establecido en el grafo. Entonces, si nosotros fijamos un cuasimomento, un valor de cuasimomento, cuando resolvemos esta ecuación, obtenemos los eigenvalores asociados a ese cuasimomento. Y conforme nosotros recorremos toda la zona de reloj, obtenemos que se van formando las bandas, como una aglomeración de los eigenvalores que resultan de resolver esta ecuación. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación pues, van a representar el espectro del operador que estamos considerando. La siguiente. Esta sería, por ejemplo, una forma que tendría esa función f, que depende del cuasimomento, para esta red que tiene forma de celos, y yo creo que es bastante conocida para nosotros en particular. Es, digamos, la relación de dispersión que se observa en el caso de grafeno u otras estructuras que tienen este tipo de celosías, donde aparecen los famosos conos de Dirac, o estos puntos donde las dos superficies se tocan, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta función pues depende de como variables independientes del cuasimomento, que es en este caso un vector de dos componentes. La siguiente, por favor. Y este sería un ejemplo de la función eta, que depende únicamente del parámetro espectral, o sea, del potencial. Entonces, como podemos ver, hay dos líneas, más 1 y menos 1. Entonces, cuando la función eta se encuentra entre estas dos líneas, eso define una banda espectral. Y cuando la función eta salga de estas líneas, pues eso ya define una banda prohibida. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, para encontrar las soluciones exactas, que eso es algo que a nosotros nos interesa en la ecuación de Dirac, nosotros usamos este trabajo que recientemente salió en 2020, que permite encontrar soluciones en forma explícita de este sistema de ecuaciones de primer orden. La siguiente, por favor. El sistema o el procedimiento consiste en lo siguiente. Uno encuentra una solución homogénea, una solución de la ecuación de Dirac homogénea. Y a partir de esta solución nosotros construimos un par de funciones que llamamos semillas. A partir de un procedimiento integral, de integración. Entonces podemos ver que aparecen los parámetros de potencial escalar, potencial electrostático y la masa de la partícula. La siguiente, por favor. Y a partir de estas funciones semillas, tenemos de forma recursiva estas otras funciones. ¿Qué podemos ver aquí, por ejemplo? Que la función xn más 1 depende de las anteriores, yn y zn. Y yn más 1 depende de las anteriores, xn y zn. Entonces uno puede construir un conjunto de funciones de forma recursiva hasta cierto número n que nosotros especifiquemos.
La siguiente, por favor. De manera similar, podemos construir otras semillas, aquí denotadas por tildes, y con estas construir otro conjunto de funciones x, y y z tilde, que me permiten de forma recursiva, de la misma manera, pero intercambiando las que no tienen tildes por las que tienen tilde. Y eso se puede hacer, digamos, de forma más o menos simple, usando un programa como Matemática, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un par de series de potencias del parámetro espectral, y estas series de potencias satisfacen la ecuación de Dirac que tenemos aquí en cada arista. Es decir, son soluciones exactas dadas en forma de series de potencias. Solamente quisiera mencionar que no son series de potencias de la variable independiente, como usualmente uno podría encontrar soluciones, sino que son series de potencias del parámetro espectral, donde aparecen las funciones que calculamos de forma recursiva. Y estas series además tienen la propiedad muy bonita de que convergen uniformemente dentro del intervalo. Es decir, yo puedo diferenciarlas término a término y va a tener sentido la operación. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de estas series de potencias, yo construyo las soluciones epsilon y que necesito como soluciones linealmente independientes para encontrar el espectro del operador de Dirac. Adelante, por favor. Y obtener una expresión explícita de la función eta en términos de estas series de potencias. Entonces, si yo ya tengo esta eta, digamos, ya tengo el espectro del operador. Y como dije aquí, no se hizo una aproximación, no se supuso que el potencial era un pozo, etc. Es un potencial que sea regular. Entonces, tenemos las soluciones exactas. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, uno puede obtener un método numérico si uno fija un número de términos n suficientemente grande para truncar la serie, y eso me permitió obtener una aproximación de la función eta. Entonces, al final el problema se reduce a obtener raíces polinomiales. Entonces, esa es, digamos, la proporción que tenemos aquí, de que podemos considerar el espectro del operador en un grafo a partir de raíces polinomiales. Lo único que debemos de considerar es en los puntos donde se definen los extremos de las bandas, que es cuando se hace más o menos uno. La siguiente, por favor. Entonces, de otra manera, el método numérico es uno fija un valor de ecuación momento, resuelve aproximadamente esta ecuación, no se encuentra estas raíces polinomiales, y al barrer toda esta zona de brillo, pues obtenemos todo el espectro del grafo. Así, por favor. Y también uno puede, digamos, seguir algún camino dentro de la zona de brillo, algún camino donde estén, digamos, puntos de simetría, y a partir de eso obtener el espectro correspondiente a ese camino. Así, por favor. Este sería, digamos, seguir ese camino, y podemos ver la formación de las bandas que ocurren al seguir un camino como el que mencionamos. Así. Y finalmente les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, tienen sus órdenes. Gracias. Si no tenemos preguntas, pasaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya tenemos al segundo. Sí, aquí está, ya llegó. ¿Quién llegó? El presentador, Gabino. Pero yo tengo que sí, está peleado. Entonces continuamos con José Armando, que nos va a hablar sobre el tiempo en mecánica cuántica estándar, es un parámetro, un operador. Por favor, adelante. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias al Comité de la Sociedad Mexicana de Física y gracias por su asistencia.
Mi nombre es José Armando Martínez Pérez. Este es un trabajo en colaboración con el doctor Gabino Torres Vega del Departamento de Física en el CIPESTAP, Ciudad de México. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el índice, son 4 secciones. Brevemente discutiremos el concepto de parámetro y el operador. Después haré publicidad al espacio de Vizkovich, B2, y después hablaremos de representaciones de tiempo y energía y conclusiones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un parámetro? Solamente he puesto un ejemplo para recordar qué es un parámetro. Puse aquí la ecuación de una hipérbola y cuando se parametriza, se puede pensar en el parámetro como el tiempo. Y tenemos ahí una parametrización donde t representa el tiempo. Por favor, la siguiente. ¿Están en Adobe, verdad? Sí. ¿Le puedes poner play? Esa es una pequeña simulación. Por aquí le puedes poner play, por favor. Acá. Ok, y bueno, a ver cuánto se tarda. Igual le puedes apretar acá, creo que aquí es donde aumentas la velocidad. Nada más es como para recordar, ¿no? Que tengan ahí una imagen de que es un parámetro. De repente, bueno, a ver cuánto se tarda, pero va a aparecer aquí, pues, lo que podemos pensar que es un cometa, ¿no? Y es una descripción paramétrica de la curva de un cometa. Creo que fue muy rápido. Ok, entonces, bueno, siguiente, por favor. Nada más para que tengamos en la mente la idea de un parámetro. Ahora, ¿qué es un operador? Un operador consiste, bueno, de 2 partes principales, que es su dominio y su manera de operar. Entonces, aquí esta es la notación que podemos encontrar en algunos libros de definición de un operador. T es el dominio, R es el rango, ¿ok? Y aquí es donde se especifica cómo opera. Bueno, en particular en mecánica cuántica estándar nos enfocamos a los operadores lineales y esta es una ilustración, ¿ok? A cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del contradominio. Entonces son 2 conceptos un poquito distantes, pero vamos a ver. Entonces, cuando pensamos en mecánica cuántica en el tiempo, pensamos en el primer concepto. Sin embargo, bueno, primero hay que abrir un poco la mente y pensar que no hay absolutos. Existe el blanco y el negro, y puede existir el gris. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver de qué manera el tiempo, además de ser un parámetro o de tener el papel de un parámetro, puede tener el papel de un operador. Siguiente, por favor. Ok, entonces en la mecánica cuántica estándar puse aquí 2 ejemplos donde podemos encontrar el tiempo. La primera es una evolución temporal con un hamiltoniano independiente del tiempo y en estas exponenciales complejas aparece el parámetro del tiempo. Y también podemos pensar en la ecuación de Schrödinger, donde el tiempo aparece la derivada del tiempo y el tiempo aparece como parámetro del tiempo, el tiempo del observador, el tiempo del laboratorio. Y por ejemplo, esta función de onda se dice, perdón, aquí este era un pico paréntesis, no, que completaba el bracket. Bueno, la función de onda se dice, por ejemplo, de manera general, en el espacio de coordenadas que está en el espacio del eje L2 del eje real. X es la variable independiente y T es el parámetro de evolución. Bueno, siguiente, por favor. Aquí he puesto 2 operadores. El problema del tiempo como operador en la mecánica cuántica estándar depende del espectro de energía. Entonces, podemos clasificarlo en 2, continuo y puntual. En el primer caso de continuo, tenemos un operador que lo conocen de Aron-Bohm, este es el operador de llegada, y brevemente solamente nos podemos quedar con la siguiente idea, que es la cuantización de esta ecuación de la definición de momento, ¿okay? Una definición clásica, despejamos el tiempo, ¿okay? Y cuantizamos esto, ¿okay? Y bueno, más o menos se tiene que llegar a eso, ¿ok? Aquí están las referencias donde se puede consultar. Ese es el caso de un espectro continuo. Ahora, en el caso de un espectro puntual, el trabajo, yo creo, más relevante fue el de Galapón, quien definió y demostró que si el espectro de energía puntual, acotado por abajo, satisface estas condiciones, entonces existe un operador tiempo que
Si lo quieren visualizar como una matriz infinita, pues tiene términos en todas partes, excepto en el diagonal. Bueno, ese es el operador de Galapón. Bajo ciertas condiciones, ese operador puede ser ajustado, se puede encontrar su espectro bajo ciertas condiciones, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Siguiente, por favor. Y así, retomando nuevamente el operador de Aro-Bombón, la diapositiva anterior fue en la forma matricial de la mecánica cuántica estándar. Aquí está en la forma de Schrödinger. Aquí tenemos el lado izquierdo. El operador hamiltoniano es la representación. El de Aro-Bombón, pero empezamos con el lado derecho, perdón. El hamiltoniano del espacio de energías, su operación es la multiplicación por la variable independiente que es la energía. Y el operador de Aro-Bombón toma esta forma. Ese es el espacio de energías. Si nos pasamos al espacio de tiempos, que es mediante la transformada de Fourier, el operador hamiltoniano toma esta forma, que es la derivada respecto al tiempo, y el operador de Aro-Bombón toma la operación de multiplicación por la variable independiente. ¿Ok? Eso es solamente operación. Acordémonos que un operador también tiene un dominio. Pero no hablaremos del dominio, porque son cosas un poquito más complicadas y no queremos extender esto más de 15 minutos. ¿Ok? Bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos con el caso puntual, como el operador de Galapón. ¿Ok? Y para que aterricemos esa idea del operador de Galapón, pensemos en un espectro conmensurable, que es equivalente a pensar en un sistema cuántico periódico. ¿Okay? Aquí dejé la definición breve de un espectro conmensurable. Al final quiere decir que la separación entre las energías es un múltiplo de alguna constante. Bueno, entonces tenemos que empecemos a ver acá. Entonces son sistemas periódicos. Las funciones de onda están en el espacio L2 de Toro. El hamiltoniano aquí toma esta forma parcial respecto al tiempo por las IH bar, perdón. Y el operador de Galapón es, yo la he anotado por beta, pero es la función diente de cierre, y es la que tenemos acá en el cuadro. Eso sería el operador de Galapón, en el caso conmensurable. Y en particular aquí estamos considerando que tenemos acceso a todas las energías cuánticas, que sería algo equivalente a tener todos los números enteros. Pues eso sería el operador de Galapón. No es algo extraño, y si todavía piensan que es algo extraño, pueden pensar en el operador posición y momento de la partícula en una caja cuántica. Entonces, si nos quedamos con menos tau a tau, nada más nos quedamos con esta región y hacemos cero todo lo demás, tenemos la caja cuántica. ¿Ok? Entonces, ese operador de Galapón es autoadjunto, su espectro es el intervalo de periodo, en este caso menos tau a tau. Compre la regla de computación con el operador hamiltoniano en este caso. Q y P se transforman en el operador tiempo y hamiltoniano respectivamente. ¿Ok? Entonces, no es algo extraño. Galapón lo demostró. ¿Ok? Ahora, en el espacio de energías, consideramos, si tomamos la transformada de Fourier de esto, el hamiltoniano se convierte en la operación, su operación se convierte en multiplicación por la variable independiente. Y el operador de Galapón, que es el diente de sierra, se transforma en la derivada respecto a la energía. Hay que recordar que esta transformada de Fourier, para el espacio de Lebesgue en el toro, no hay que integrar sobre todo el espacio, sobre el tiempo que recorre menos infinito a infinito. Hay que integrar en un intervalo finito. Si no, esa cosa no. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cuál es el problema de cuando nos vamos a enfocar? Al caso de un espectro de energía puntual, no conmensurable. ¿Por qué? Porque es donde hay más retos. El caso conmensurable es el caso periódico. Nosotros conocemos la teoría del análisis de Fourier y todo eso aplica. Todo eso. Sin embargo, en el caso no conmensurable, ya no se puede aplicar el análisis de Fourier que nosotros conocemos. Y ahí es donde empiezan las problemáticas. ¿Por qué? Porque ya no existe el concepto de periodo. Aquí les he dibujado una función, parece periódica, pero no lo es.
Y algunos autores llamaron cuasiciclos. Cuasi. Se acerca a un ciclo, a un periodo, pero no es exactamente un periodo. Como que la función se repite, pero no exactamente. Algunos, también la evolución le llamaron cuasiciclos. Y algunos autores encontraron que el operador de Galápagos se deforma y aparecen estos términos nuevos. Vamos a ver de qué manera resolvemos estas problemáticas para el caso no convencional. Esas fueron propuestas. Lo siguiente es la propuesta que trabajamos el doctor Gabino Torres y yo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y entonces el problema radica en lo siguiente. Por ejemplo, Galápagos, su operador, lo definió en el espacio abstracto, en el espacio de Hilbert que se construye con los equivalentes de energía y demás. ¿Ok? Una de las hipótesis de allá del operador Galápagos es de que las energías son ortogonales. Ajá. En el caso de un espectro conmensurable, en el caso de un sistema cuántico periódico, no hay problema porque lo natural es definir el producto punto entre las energías, los gets, con esto que conocemos, y esto es del análisis del espacio de Hilbert, del espacio L2 en el toro. Es natural, todos conocemos. Sin embargo, cuando no es un espectro conmensurable, si intentamos ocupar esta definición, nos vamos a encontrar de que no concuerda. Nosotros queremos que los energías, independientemente si son o no conmensurables, que se pueden definir a mano en el espacio abstracto, sean ortogonales. Pero no se puede hacer el match con que ese producto punto, esa ortogonalidad, va a estar dado por esta integral. ¿Por qué? Porque las energías ya no son un espectro conmensurable, entonces esta integral va a ser esta función trascendental de la función simple. Y esto no nos va a recobrar esto, que es lo que queremos. Entonces, ese es un problema y parte de las raíces de las complicaciones del caso no conmensurable. Siguiente, por favor. Y la idea no es tan complicada, al principio pareció artificial, sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta que empieza a tener sentido y con conexiones con otras teorías. Bueno, y nos dimos cuenta que si en lugar de tomar un periodo, en el caso no conmensurable, que de hecho no existe el concepto de periodo, ese parámetro t no lo podemos fijar en el caso conmensurable, pero lo que sí podemos hacer es que ese periodo de integración, ese intervalo de integración, lo podemos hacer cada vez más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la función sin, esta función trascendental, cuando el parámetro de integración, el intervalo de integración t, se hace cada vez más grande, esta función sin aproxima a un impulso infinito. ¿Ok? Y eso en teoría de señales pues es muy conocido. Bueno, resulta que si nosotros tomamos el límite cuando ese intervalo de integración tiene infinito, es algo que ya un matemático lo hizo y fue el hermano de Niels Bohr, Harald Bohr, que fue un matemático, ¿ok? Y ocupado la letra M para denotar esta integración, que se le conoce como valor medio de integración junto con el límite, el valor medio de Harald Bohr, ¿ok? Y con eso resulta que recobramos este valor medio, nos va a dar ese sentido de ortogonalidad, ¿ok? Entonces, bueno, resulta que eso define un producto punto en cierto espacio, y ese espacio es el espacio de Minkowitz. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Esta es una animación nada más. Entonces, lo siguiente es platicarles así brevemente del espacio de Minkowitz. ¿Ok? Ok, gracias. Brevemente, este producto punto, ¿cómo define un espacio de Hilbert? De la siguiente manera. Pensemos en los polinomios trigonométricos, A1, A2 y así. Son números complejos, y en lugar de aparecer potencias de t a la 0, t a la 1, t a la 2 y así, aparecen exponenciales complejas. ¿Ok? De esta forma, esos son polinomios trigonométricos, no le estamos poniendo ninguna restricción al espectro de energías. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, este es un espacio lineal, completamos ese espacio lineal con esta métrica de Minkowitz, que está en términos del valor medio, y definimos un espacio de Hilbert? ¿Ok? Siguiente, por favor. Y en este espacio de Hilbert, las funciones, hay un análisis de Fourier que extiende
el análisis de Fourier que nosotros conocemos para funciones periódicas. ¿Ok? Y todo está en términos de valor medio. Siguiente, por favor. Y algo muy importante es que ese análisis de Fourier de las funciones de Minkowitz, cuando tenemos un espectro conmensurable, el valor medio lo podemos calcular con esta integral, integrando en un periodo. Entonces, de esa manera, el análisis de Fourier de Minkowitz, de las funciones de Minkowitz P2, incluye lo que nosotros conocemos, el análisis de Fourier de funciones periódicas, L2 en el todo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Y entonces, así brevemente les cuento la historia. En este espacio de Minkowitz, entonces, el operador de Galapón tiene sentido. ¿Ok? Estamos trabajando en eso, de qué manera podemos encontrar su espectro y otras propiedades. ¿Cuándo va a ser acotado, cuándo no? Y en particular, un trabajo que hicimos fue definir la base de tiempo. Este que donde t es una variable continua, y este es un que no vive en el espacio de Hilbert, así como cuando hacemos la representación en el espacio de coordenadas, en el espacio de momentos, tenemos el ket de posición y de momento. Algo similar es esto. Y aquí les hago una publicidad, un comercial breve. La siguiente semana, del 11 de octubre, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana se va a asignar un video de mi autoría con Camilo Torres, donde discutimos de qué manera este ket extiende el concepto de kernel de Dirichlet, que se ocupa en la demostración para la convergencia de series de Fourier. Ok, entonces, bueno, ahí les hago la comercial por si la siguiente semana quieren ponerle en YouTube kernel de Dirichlet una extensión. Van a encontrar conclusiones sobre esta base de tiempo. Son temas muy interesantes. Bueno, y entonces ahora lo que podemos hacer es proyectar el estado psi en el ket t, en la base de tiempo, y lo que vamos a obtener es una serie de Fourier de tipo general, que es una función de Minkowitz de tipo B2, y a la cual la podemos aplicar todo el análisis de Fourier que existe para las funciones del espacio, las funciones de Minkowitz B2. ¿Ok? Bueno, y podemos definir el espacio de tiempo como un subespacio cerrado del espacio de Minkowitz. Siguiente, por favor. Y así brevemente aquí les pongo un dibujo nuevamente, que esto es una distribución, bueno, la densidad de probabilidad parece que es periódica, pero no lo es. De hecho, esa es la densidad de probabilidad de la gráfica de la función de una diapositiva anterior. Y en lugar de ocupar la transformada de Fourier como se suele ocupar con posición y momento, hay que ocupar el valor medio de Hadamard. ¿Ok? Y este es el espacio de energías. Y nos regresamos con una transformada de Fourier respecto a la medida del conteo, que no es otra cosa que construir la serie de Fourier de tipo general, como una serie de la diapositiva anterior. Bueno, siguiente, por favor. Y ya, las conclusiones son las siguientes, breves. Son de ahora en adelante, bueno, ojalá espero que cuando vean, por ejemplo, la evaluación temporal en el primer caso, pues en lugar de pensar de que las funciones que estamos expandiendo son estos, aquí es la representación de coordenadas de los ejes, ¿no? Voy a empezar en un oscilador armónico o algo así. En lugar de pensar que esos son la base, podemos pensar que estas exponenciales son la base del espacio de Hilbert en el que estamos trabajando. Y aquí en la ecuación de Schrödinger, ahora el tiempo, podemos pensar a x como un parámetro y a t como la variable independiente que está ligada con un operador. Y entonces, en lugar de pensar siempre en la función psi de x de t, donde t es un parámetro y vive en el espacio del eje de 2, en la recta real, podemos pensar ahora a t como la variable independiente y a x como un parámetro, pero ahora vive en el espacio de Minkowitz, en un subespacio cerrado de Minkowitz. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la historia de qué manera lo que estamos trabajando nosotros, y estamos sentando las bases para poder definir operadores de tiempo. ¿Ok? Ya existen operadores de tiempo, por ejemplo, el de Galapón. ¿Ok? Y con este espacio que estamos trabajando, le podemos dar sentido al trabajo, al operador de Galapón. Sería extender de qué manera la función de T de sierra se podría, o sea, de qué manera se extiende a este espacio,
donde ya no hay periodicidad, ¿no? Es un trabajo futuro. Bueno, les agradezco mucho su tiempo.